Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de pasión, romance y drama que hizo enloquecer a millones de personas. Sí, señores, hoy vamos a hablar de un amor que trascendió la pantalla y que, si te lo perdiste en su momento, prepárate para descubrirlo. Hoy vamos a desentrañar la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que, gracias a la exitosa serie turca Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, nos regaló momentos inolvidables y que, para muchos, traspasó la ficción para convertirse en algo real. Y es que, como dirían por ahí, la química entre ellos era de explosiva. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue amor de verdad, o solo una estrategia de marketing bien orquestada? ¿Cómo impactó esta relación en sus carreras y en la vida de sus fans? Prepárense para un viaje por la historia de amor y desamor de estos dos grandes actores turcos. Vamos a analizar cada detalle, desde los primeros encuentros en el set hasta las declaraciones, rumores y, por supuesto, el final de esta historia. Así que ya saben. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, del drama, del amor y del chisme, están en el lugar correcto. Y antes de que empecemos, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho de qué hablar y no quiero que se pierdan nada. Suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can. Todo comenzó en 2018 con el estreno de Erkenci. La serie, ambientada en el mundo de la publicidad, nos presentaba la historia de Sanem, una joven soñadora interpretada por Demet Özdemir, y Can Divit, un fotógrafo aventurero interpretado por Can Yaman. La trama, llena de comedia romántica y enredos, conquistó a la audiencia desde el primer capítulo. Pero lo que realmente hizo que la serie destacara fue, sin duda, la química entre sus dos protagonistas. Desde el primer momento, la conexión entre Demet y Can fue palpable. Las miradas, los roces, las bromas, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y como era de esperar, los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Los fans, que ya estaban enamorados de la historia de amor en la pantalla, soñaban con que esa magia se extendiera a la vida real. Redes sociales, foros y páginas dedicadas a la serie se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que analizaban cada gesto, cada sonrisa, cada mirada cómplice de Demet y Can. La lupa del fandom estaba puesta en ellos, y cada detalle era una pista para desentrañar la verdad. Y bueno, no tardaron en aparecer las primeras pruebas. Fotos tomadas en el set, vídeos de detrás de cámaras donde se les veía bromeando y compartiendo momentos de complicidad. Todo alimentaba las esperanzas de los fans. Incluso se llegó a decir que la propia producción alentaba este supuesto romance para aumentar el éxito de la serie. ¿Era una estrategia consciente para elevar la audiencia, o simplemente una consecuencia natural de la pasión que desprendían estos dos actores? La pregunta quedaba en el aire, avivando aún más la llama del misterio. La serie avanzaba y con ella, la expectación. Los fans estaban completamente enganchados, no solo a la trama de Erkenci, sino también al supuesto romance de sus protagonistas. Cada capítulo era un nuevo motivo de conversación y análisis. ¿Se estarán enamorando realmente? ¿Qué pasará entre ellos? Estas eran las preguntas que se hacían todos los días. La serie se convirtió en un fenómeno, un punto de encuentro para millones de personas que compartían la misma obsesión, el amor real o fingido, entre Sanem y Can. Las escenas románticas en la serie eran cada vez más intensas y apasionadas, lo que contribuía a alimentar la fantasía. Los besos, los abrazos, las caricias. Todo parecía real y muy creíble. Y claro, los fans se sentían partícipes de esa historia de amor, vibrando con cada encuentro y sufriendo con cada conflicto. Eran momentos épicos. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, todo indicaba una conexión profunda, una química que traspasaba la pantalla y se instalaba en los corazones de los espectadores. Era fácil perderse en la ilusión de que el amor de ficción se estaba materializando en la vida real. Pero, ¿qué pensaban los propios protagonistas? Tanto Demet como Can siempre fueron muy cautos a la hora de hablar sobre su relación fuera del set. Nunca confirmaron abiertamente que fueran pareja, pero tampoco negaron los rumores por completo. Esto, por supuesto, solo hacía que la situación fuera aún más interesante.
Era un juego de insinuaciones, de miradas cómplices y de silencios reveladores que mantenía a los fans en vilo. ¿Por qué no confirmar si el amor era real? O quizás, la prudencia era necesaria para proteger algo que aún no estaba listo para ser expuesto al mundo. En algunas entrevistas, se les veía sonrojados o sonriendo tímidamente al ser preguntados sobre el tema. En otras se limitaban a decir que tenían una gran amistad y que se sentían muy cómodos trabajando juntos. Pero, ¿era solo amistad? La duda persistía. La ambigüedad era parte del encanto, y los fans se aferraban a cada pista, a cada gesto, a cada palabra para tratar de descifrar la verdad. Los medios de comunicación, por su parte, no hacían más que alimentar la especulación. Los medios de comunicación, por su parte, no paraban de especular. Artículos, reportajes y fotos en portadas de revistas hablaban del supuesto romance, alimentando aún más la expectación. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara la relación. Cada salida, cada evento, cada reunión era analizada al detalle. La prensa del corazón se convirtió en un personaje más de esta historia, buscando la primicia que confirmara el idilio. Las especulaciones sobre sus vidas privadas eran constantes, y cada detalle era examinado con lupa. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su intensa cobertura de la farándula, no escatimaron esfuerzos en seguir cada paso de la pareja, generando un frenesí mediático que sin duda contribuyó a la popularidad de la serie y de sus protagonistas. Y de repente las redes sociales explotaron con un rumor: Can Yaman y Demet Özdemir habían sido vistos juntos en la vida real, fuera del trabajo o en actitudes cariñosas. Era el boom. Las fotos filtradas o publicadas por testigos anónimos, aunque de baja calidad, eran la comidilla de todos. ¿Un beso robado? ¿Un abrazo casual? Cada imagen era analizada y debatida, alimentando la esperanza de los fans. La supuesta pareja, que se había mantenido discreta hasta ese momento, se vio sometida a una presión aún mayor. Los rumores sobre su romance, la química que transmitían en pantalla, y la especulación de los medios, generaron una ola de entusiasmo entre sus seguidores. La serie Erkenci se convirtió en un fenómeno global, con fans en todo el mundo que seguían cada detalle de la vida de Demet y Can. Las traducciones de la serie, los subtítulos, las redes sociales, todo contribuía a la expansión de esta fiebre. Los fans de diferentes países se unían en foros y grupos online para compartir su pasión, analizando cada episodio, cada gesto de los actores, y soñando con un romance que trascendiera la ficción. Pero como toda historia de amor, esta también tenía su lado oscuro. La presión mediática, la expectación de los fans y, tal vez, las propias inseguridades de la pareja, comenzaron a pasar factura. Los rumores de peleas y discusiones en el set se hicieron más frecuentes. Se decía que la relación entre ellos se había vuelto tensa y que incluso, estaban evitando hablarse fuera del trabajo. La fama y la exposición mediática pueden ser abrumadoras, y la vida de los actores, que antes era privada, se había convertido en un escaparate público. Las exigencias de los fans, las presiones de la productora y las especulaciones de los medios pudieron haber creado un ambiente tóxico que inevitablemente afectó la relación entre Demet y Can. Y como suele pasar, el amor se fue diluyendo. Aunque no hubo una confirmación oficial, los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza. Las publicaciones en redes sociales se volvieron más distantes, y las apariciones juntos, cada vez más escasas. Era como si el cuento de hadas se estuviera desvaneciendo. Los fans, que habían estado tan esperanzados, comenzaron a sentir la decepción, y la magia que los había cautivado se transformó en una sensación de pérdida. El final de la historia, tanto en la ficción como en la realidad, parecía inminente. Finalmente la serie llegó a su fin. Un final que para muchos dejó un sabor agridulce. Por un lado, la historia de Sanem y Can había llegado a su conclusión, con un final feliz que satisfizo a los fans. Por otro lado, el supuesto romance entre Demet y Can, que había mantenido a los fans en vilo durante meses, parecía haber terminado también. La separación de los personajes en la serie con el tiempo coincidía con la separación de los actores en la vida real. Después del final de Erkenci, ambos actores siguieron caminos separados. Cada uno se centró en sus propios proyectos profesionales. Can Yaman, por ejemplo, se mudó a Italia para participar en nuevas producciones. Demet Özdemir continuó su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y proyectos. La separación fue física y profesional.
Cada uno buscó nuevos retos, nuevas oportunidades y una nueva vida lejos del otro. ¿Fue una decisión consciente de alejarse del pasado, o simplemente el resultado natural de un amor que ya no existía? A pesar de la supuesta ruptura, los fans seguían soñando con una reconciliación. Cada foto, cada comentario, cada encuentro casual era motivo de esperanza. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans que defendían la idea de una segunda oportunidad para la pareja, y otros que aceptaban la realidad de la separación. Los hashtags y los mensajes de apoyo se multiplicaban, demostrando que el cariño por Demet y Can seguía intacto. Pero con el tiempo quedó claro que la historia de amor entre Demet y Can, al menos en la vida real, había terminado. Las esperanzas de una reconciliación se desvanecieron, y los fans tuvieron que aceptar la realidad. La vida continuó y cada uno de los actores siguió su propio camino. La tristeza de la separación fue mitigada por el cariño y la admiración que los fans sentían por ambos, y por el recuerdo de los momentos felices que les habían regalado. Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente se divorciaron poco después. La boda fue un evento mediático, y los fans esperaban que Demet encontrara la felicidad. Sin embargo, el matrimonio no duró y el divorcio fue una nueva decepción para aquellos que seguían soñando con un final feliz para la actriz. Can Yaman, por su parte, ha tenido varias relaciones y se le ha relacionado con diferentes mujeres, pero ninguna ha llegado a ser algo realmente estable. La búsqueda del amor continúa, y los fans siguen esperando que ambos encuentren la felicidad que merecen. ¿Fue realmente amor? ¿O solo una estrategia de marketing? La verdad probablemente solo la sepan Demet y Can. Lo que sí es cierto es que su historia, ya sea real o no, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La química que transmitieron en la pantalla fue innegable y su historia, llena de pasión y drama, nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. La duda sobre la autenticidad de su relación ha perdurado, alimentando el debate y la especulación. ¿Fue un amor genuino, o una estrategia bien orquestada para impulsar el éxito de la serie? La respuesta, quizás, nunca la sepamos con certeza. Y a pesar de todo, siempre quedará la nostalgia. La nostalgia de aquellos momentos mágicos en Erkenci-Kuş. La nostalgia de las miradas, de las sonrisas, de los besos. La nostalgia de un amor que, aunque no duró para siempre, nos hizo soñar. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, se convirtió en un refugio para los fans, un escape de la realidad. La historia de amor de Sanem y Can, real o no, nos hizo vibrar, reír y llorar. El recuerdo de esos momentos sigue vivo en la memoria de los fans, y la nostalgia es el sentimiento que perdura. Para entender mejor la magnitud del fenómeno Erkenci-Kuş y la relación entre Demet y Can, es importante analizar algunos factores clave. Asterisco 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 la química entre los protagonistas asterisco asterisco la conexión entre Demet y Can era innegable. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo apuntaba a una atracción real. La química fue el motor que impulsó la popularidad de la serie y alimentó los rumores sobre su relación. Asterisco 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 la ambientación de la serie asterisco asterisco Erkenci-Kuş estaba ambientada en el mundo de la publicidad, un entorno moderno y atractivo que atrajo a un público amplio. La serie presentaba una estética cuidada y una trama entretenida que cautivó a la audiencia. Asterisco 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 la estrategia de marketing asterisco asterisco la producción de la serie, consciente de la química entre los actores, pudo haber fomentado los rumores sobre su relación para aumentar la audiencia. La especulación sobre la vida privada de los actores generó un gran interés en la serie. Asterisco 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 el impacto de las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales fueron un factor clave en la difusión de la serie y en la creación de una comunidad de fans. Los fans compartían sus opiniones, analizaban cada detalle de la serie y especulaban sobre la relación de Demet y Can. Asterisco 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 el final de la serie asterisco asterisco el final de Erkenci-Kuş, aunque satisfactorio para muchos, también marcó el final del supuesto romance entre Demet y Can. El final de la serie fue un momento agridulce para los fans, que tuvieron que despedirse de sus personajes favoritos y del supuesto amor entre los actores. El legado de Erkenci-Kuş y la historia de Demet y Can sigue vivo en el corazón de sus fans. La serie, con su trama romántica, sus personajes entrañables y la química entre sus protagonistas, se convirtió en un fenómeno global. La historia de amor de Sanem y Can, real o no, nos hizo soñar y nos regaló momentos inolvidables.
A pesar de la separación, el recuerdo de esos momentos sigue vivo en la memoria de los fans, y la nostalgia es el sentimiento que perdura. Hoy en día, Demet Özdemir y Can Yaman han continuado sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y proyectos. Ambos han cosechado éxitos en sus respectivas carreras, demostrando su talento y su profesionalismo. Aunque sus caminos se separaron, el legado de Erken Cikus y la historia de amor o desamor entre ellos sigue vivo en el corazón de sus fans. Y ahora cuéntenme ustedes. ¿Qué opinan de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que realmente hubo amor entre ellos? ¿Qué es lo que más les gustó de Erken Cikus? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué les dejó esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Compartan sus anécdotas, sus opiniones, sus teorías. No se queden con nada. Y no olviden. Si les gustó este vídeo, no duden en darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante por venir. Estaré esperando con ansias leer sus comentarios y debatir sobre esta apasionante historia. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.